Buenas noches. Continuaremos hoy con el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el cual, unido a otros libros como el libro del profeta Daniel, el Apocalipsis de Juan y otros profetas, nos ayudan a aclarar todo lo relacionado con la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 23 de Mateo está escrito: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, con esta palabra quedó determinado que Él regresaría. Pero la condición para que Él regrese es que los judíos digan que Él es el bendito que Dios ha enviado. Como consecuencia del rechazo de los judíos a su Mesías, Jesucristo, el tiempo de su venida quedó postergado. Y a la pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo en el capítulo, vamos a leerlo desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, porque ahí hay una pregunta que está relacionada con su venida. Y es la siguiente: en el, repito, capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a conectar esa palabra del Señor Jesús con el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde está escrito lo siguiente. En el capítulo 14, Mateo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está respondiendo una pregunta compuesta que le hacen sus discípulos. Le preguntan lo siguiente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que el Señor comienza respondiendo que mirad que nadie os engañe. Ya hemos compartido sobre eso. Y luego, pues hemos ido hablando verso tras verso hasta que llegamos a 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, como podemos ver, hay muchos versos que se tienen que leer junto a otras escrituras para que podamos tener una comprensión. Esta abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, según el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, voy a hacer un esquema primero y luego me propongo desarrollar el tema.
Entonces, tengan un poquito de paciencia, hermanos, porque apenas estoy mencionando escrituras y luego, con la ayuda del Señor, desarrollaremos el tema de hoy. Repito, vámonos para Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde está escrito lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ya había mencionado la nota del Señor Jesucristo cuando dice que iba a regresar. Pero la condición es que los judíos invoquen su nombre, reconozcan que Él es el bendito que Dios había enviado. Hasta el presente, Jesús como el Mesías de Israel ha sido rechazado. Entonces, el apóstol Pablo, que conoce lo que el profeta Daniel escribió y que fue confirmado por el Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente en relación a la venida del Señor Jesús. Y dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Mire lo que el Señor Jesús dice también: mirad que nadie os engañe. Porque todo esto relacionado con el Mesías, cuando no tenemos la claridad, según las Escrituras, vamos a ser engañados. Lo que nos hemos propuesto compartir los martes está relacionado con la venida del Señor y tiene como fin el mirar en las Escrituras lo que se dice acerca de Él. Entonces, hoy vamos a ver por dónde el Señor nos lleva. Voy insistiendo en que el apóstol Pablo, luego vamos a ir al apóstol Juan, el que recibió en la isla de Patmos la revelación de Jesucristo. Bueno, se conoce como Apocalipsis, que es revelación. También vamos a complementar lo dicho por Daniel, lo dicho por Jesús, lo dicho por el apóstol Pablo y lo dicho por el apóstol Juan, y vamos a ver las concordancias que tienen ellos. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces, Dios no miente, Dios inspira, Dios conoce todo desde el principio y va comunicando, va dando una revelación de sí mismo y de su Hijo a lo largo del tiempo. Tenemos la revelación última acerca de su Hijo, como el Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis nos va a confirmar todo lo que el apóstol Pablo, lo que el mismo Jesús dijo en relación a su venida y lo que el profeta Daniel escribió. Entonces, continúo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque, mire, aquí hay algo importante, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Esto también lo escribe Daniel. Daniel, si vamos a Daniel, vamos a buscar lo que el profeta Daniel escribe acerca de este hombre de pecado. No lo escribe de la misma manera, pero por el contexto uno sabe que está hablando de este hombre de pecado, que ya en la medida en que la revelación va aumentando, nos damos cuenta que es la abominación. Entonces la abominación desoladora ya no es algo que se pone, sino que es el mismo hombre de pecado. El mismo anticristo llega a ser la abominación de desolación de la cual habla el profeta Daniel, y para eso vamos a leerlo desde el verso 31. Daniel 11, verso 31, dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esta es la gran tribulación de la que Jesús habla y de la que Juan, aunque no la menciona como tal, la podemos entender por lo que el hombre de pecado, a quien Juan le llama la bestia que surge del mar, de 7 cabezas, ya es una revelación más elevada, digámoslo así, en relación a quién es el anticristo. Entonces, dice el verso 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 36. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto que escribe el profeta Daniel es lo que el apóstol Pablo señala como aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa actitud o esa postura de tomar el lugar de Dios, de suplantarlo, es lo que le da el nombre de anticristo. Anticristo es una palabra que puede señalar contra Cristo, pero la palabra más cercana a la traducción es en lugar, el que se pone en lugar, el que está antepuesto, ¿sí? Se pone enfrente para que el verdadero no sea visto, o sea, se pone en su lugar. Es lo que las Escrituras nos van mostrando acerca de la venida del anticristo. Bien, entonces voy a continuar. Voy a repetir el verso 4 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En relación a este hombre de pecado, hijo de perdición,
el anticristo, tiene muchos nombres. El apóstol Juan, en el capítulo 13 de Apocalipsis, lo señala de la siguiente forma. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? El capítulo 12 nos lo indica. Capítulo 12 dice lo siguiente. Dice en el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. En sus cabezas. O sea, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 7 dice lo siguiente. Verso 9, para que miremos quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces aquí tenemos una identificación. La serpiente antigua, la que estuvo en el jardín tentando a la mujer, engañando a la mujer, a fin de que la mujer, bajo el engaño, comiera de la fruta del árbol que se les mandó no comer. Esa serpiente antigua, pasados los siglos, ahora se ha convertido en un dragón de 7 cabezas. ¿Y quién es? El diablo y Satanás. ¿Sí? El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces es el que engaña. Empezó engañando a la mujer y ha seguido con el engaño. Ha engañado a la iglesia. Tiene la capacidad de engañar a aquellos que no están parados firmes sobre la roca. Por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces el engaño está relacionado con la serpiente está relacionada con el dragón. El dragón es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pablo, hablando de Satanás, dice, temo que así como la mujer fue engañada en el jardín, así vosotros también seáis engañados. Porque hay un engaño. Por eso es tan importante para este tiempo, estar apercibidos, escudriñar las Escrituras, mirar todo lo relacionado con este tiempo, con la venida del Señor Jesús, como dice el apóstol Pablo también. Vamos a regresar a Tesalonicenses, a la advertencia del apóstol Pablo sobre la venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús. Qué importante. Estamos en el tiempo. Es importante saber lo que está aconteciendo. ¿Sí? Cómo discernir la profecía a la luz, o cómo entender la historia, lo que está aconteciendo, lo que aconteció y lo que va a acontecer a la luz de la profecía.
Es muy importante eso. Bueno, estoy buscando aquí, pareciera ser que se me hubiera embolatado. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De qué apostasía estará hablando el apóstol Pablo? Bueno, yo creo que no es específicamente la apostasía de la iglesia, aunque la iglesia cayó en apostasía hace muchos siglos y se ha mantenido en ese estado. Eso no trajo al anticristo. No trajo al anticristo. La apostasía está relacionada con el pueblo de Israel, porque va a ser la consecuencia de algo que ellos van a hacer el que el anticristo se manifieste. Podría decir que el anticristo, aunque va a afectar a todo el mundo, principalmente viene como aquel a quien el pueblo de Israel va a recibir como si fuera el verdadero. ¿Nosotros seremos engañados? Nosotros sabemos que el verdadero es Jesús. ¿Sí? El Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el Mesías de Israel. Sabemos que es el que murió en la cruz para perdonar. Pero eso es algo que el pueblo de Israel no recibe. Hasta el momento, ellos no reconocen nada de esto. Ellos no reconocen que Jesús sea el legítimo descendiente de David y como tal, el que tiene autoridad de sentarse en el trono de su Padre. Tampoco reconocen que Jesús sea el Hijo de Dios. Tampoco reconocen que Jesús es el que murió para perdonar los pecados. O sea que ellos se encuentran en las tinieblas, esperando un Mesías. Un Mesías que se acomode al concepto que ellos tienen sobre el Mesías. Más un Mesías de carne para resolver asuntos naturales que un Mesías como el que vino para resolver principalmente los asuntos relacionados con Dios, o sea, el pecado. Porque el problema en realidad del hombre, el problema fundamental es que el hombre por causa del pecado se encuentra separado de Dios. El hombre por causa de su condición pecaminosa fue destituido de la gloria de Dios. Hablo del hombre en general, sin excepción de pueblos, ¿no? De individuos, todos, absolutamente todos han pecado. No hay ninguno que sea justo. Absolutamente todos han pecado, todos proceden de Adán. Somos hijos de Adán, el que pecó, y como consecuencia estamos en una naturaleza de pecado. Tenía que resolverse y Dios lo enviando a su Hijo a tomar la naturaleza de hombre, pero sin pecado, a fin de que fuera el hombre perfecto, que muriendo en la cruz, tomando eso sí, la carga del pecado, pudiera hacerse la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que el hombre pecador debía morir. El hombre pecador debía morir. Pero no murió. El día que pecó, un animal murió como sustituto. Un animal tipo de aquel que habría de morir unos 4000 años después. Porque debía ser un hombre santo, sin pecado, para que Dios le pudiera aceptar. Y al aceptarle, pudiera satisfacer su justicia. Dios es justo. Su justicia quedó satisfecha en la muerte de Jesús, llamado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios, el pecado del mundo. Entonces, ¿qué viene?
¿Qué es lo que debemos esperar? Lo que debemos esperar es el anticristo. Lo que cada vez vemos por las señales es que el anticristo está cerca. Pero como el anticristo está cerca y su estancia en la tierra será breve, será corta, la Biblia habla de 42 meses, también nuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué debemos mirar? ¿Mirar al anticristo o mirar a aquel que es nuestro redentor? Yo digo que ambas cosas, pero principalmente a nuestro redentor. Sí, porque sabemos que el anticristo viene, pero va a pasar. Pero el Señor Jesús no va a pasar. El Señor Jesús viene, claro, como lo decíamos al principio, como consecuencia de la proclamación del pueblo de Israel acerca de aquel que es el enviado por Dios. O sea, ellos van a reconocer que Jesús, sí, que Jesús es quien los cristianos dicen que es. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, incluyendo a la nación de Israel, para esta salvación. Dice que después de que se haya completado la predicación del reino en todo el mundo y se haya dado testimonio en las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Bien, es el fin de la era del gobierno de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. Por causa de la apostasía, la ciudad de Jerusalén fue tomada por los gentiles y se mantiene tomada hasta el día de hoy. ¿Cómo lo sabemos? No es sino ir a Jerusalén, subir a la plazoleta del templo y observar qué es lo que hay allí y quiénes son los que invocan y qué nombre invocan. Pues en la plazoleta conocida como le llaman la plazoleta de las mezquitas porque hay dos mezquitas, pero en ese lugar un día, hace muchos años, se encontraba el templo para adorar a Dios por medio de sacrificios que se daban en la mañana y en la tarde. Ese templo fue destruido por el general romano Tito. En realidad no fue él no dio la orden para destruir el templo, pero sus soldados fueron los que lo destruyeron en busca de el oro que se encontraba en las paredes, incendiaron para derretir el oro se derrite, se pega a las piedras y para sacarlo de las piedras entonces destruyen el templo. Y se cumple la palabra de Daniel, pero también la palabra de Jesús que confirma a Daniel, diciéndoles a ellos que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces, en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, el templo fue destruido y permanece hasta el día de hoy. Los judíos permanecen sin templo. Años después, en el año 135, el César romano Adriano, el emperador llamado Adriano, él, a fin de acabar con una sublevación que se dio en ese tiempo, en el tiempo del emperador, en el año 135, porque un hombre se subleva y se hace llamar Mesías, la gente que está esperando un Mesías que venga según el concepto que ellos tienen, o sea, de restaurar
de liberar a los judíos del yugo romano. Entonces este Mesías venía como un tipo de David, un guerrero. Y entonces muchas personas engañadas, creyendo que él era el Mesías, que los iba a liberar, se le unieron y hubo ejércitos grandes que lucharon contra las legiones romanas y en principio ganaron batallas. Y eso enfureció al faraón, eso enfureció al emperador romano, el cual se ensañó contra ellos, acabó con sus ejércitos y hace 4 cosas importantes por la ira que tenía y para evitar que existiera una futura sublevación del pueblo. Cambia el nombre de Judea por el de Palestina, o sea, él quiso raer por completo la memoria del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, todo lo perteneciente a ellos. Este emperador quiso acabarlo. Ya sabemos quién es, ¿no? Ya sabemos que es el dragón, la serpiente antigua, la que ha venido trabajando por medio de hombres con una autoridad enorme. Porque, claro, la serpiente, Satanás, el diablo y Satanás, él es el que ofrece los reinos a quienes, a los que le adoren. Y entonces no es de extrañar que los imperios sean el resultado de la adoración a Satanás. Así, el reinado de los gentiles se ha venido dando sobre la ciudad de Jerusalén, y tristemente los gentiles, cuando hablamos de gentiles, hablamos de pueblos que no invocan el nombre del Señor. Son pueblos que no conocen a Dios, no conocen al Hijo, a su Hijo, y invocan otros nombres. Son politeístas, son paganos. Así era el Imperio Romano antes de hacer su conversión al cristianismo. Pero entonces, en el tiempo de Adriano, lo que sucedió fue un exterminio total. Detrás de eso, repito, estaba la serpiente. Porque, hermanos, desde el capítulo 3 de Génesis ya el Señor dijo que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente es Satanás, la mujer es Israel. Entonces, enemistad. En esa enemistad siempre Satanás buscaría destruir a la mujer, acabar con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, habló de la mujer, daría a luz un hijo que sería el redentor, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, y pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces, esta es una profecía muy poderosa que va a tener su cumplimiento al final del tiempo, porque esta profecía está relacionada, número 1, con la mujer, que es Israel, número 2, con el hijo de la mujer, que es el Cristo, número 3, con la serpiente, que es el diablo y Satanás, y que se va a presentar como el dragón de 7 cabezas, el cual mira a la mujer, el capítulo 12 de Apocalipsis, que está con dolores de parto y a punto de dar a luz, y entonces sabe, porque conoce la profecía, que ese hijo es el que va a poner su cabeza bajo sus pies. Por eso dice el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos allí, dice lo siguiente, hablando de esa mujer, la cual debemos identificar como el pueblo de Israel. Dice en el verso 1, voy a leer de corrido: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
el sol, vestida del sol. El sol es Cristo, el sol de justicia, es la palabra. Entonces esta mujer que ha recibido la palabra y ha guardado la palabra, porque debemos reconocer que la palabra le fue dada a Israel desde el tiempo de Moisés, aunque vemos que las promesas fueron dadas desde el tiempo de Abraham y se fueron perfeccionando hasta que llegamos a Moisés. Moisés, el legislador, la palabra que se comienza a dar a lo largo del tiempo, la cual quedó escrita y hoy en día se conoce como las Escrituras. Esas Escrituras son la luz, esas Escrituras son la revelación de Dios, donde encontramos los pactos y las promesas que Dios hizo con ciertos hombres, los cuales se propuso, por cuanto hizo promesas, se propuso cumplir, cuyo cumplimiento perfecto es Cristo mismo. Cristo es el sello de la profecía, Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios comenzó a hablarle a los profetas en las Escrituras, y por eso es que Jesús le dice a aquellos que van bajando desde Jerusalén hacia Emaús, porque se aparece con ellos, o se le aparece a ellos, les explica por las Escrituras, arrancando desde Moisés y extendiéndose hacia los profetas, todo lo que las Escrituras dicen acerca de Cristo. Entonces, las Escrituras son la revelación de Dios al hombre. No hay manera de que el hombre pueda conocer a Dios, que es un misterio, porque después del pecado Dios se esconde. Dios se esconde. El hombre pierde relación con Dios. Por eso es que los hombres, al no saber quién es Dios, comienzan a interpretar en la creación y llegan a conclusiones de que la creación, el sol, la luna, las estrellas, el mar, etcétera, son dioses. Y a ellos les rinden culto. Hacen de la creación un Dios y no le dan la gloria a Dios. Bueno, para poderle dar la gloria a Dios, Dios tiene que revelarse. Y Dios comienza a revelarse desde el tiempo primitivo. Se le comienza a revelar a un hombre llamado Abraham. A él le muestra, ¿sí?, que tiene promesas para su descendencia. Dice que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y también habla más adelante de las naciones de la tierra. Mire qué promesa tan tremenda. O sea que Abraham tendría un descendiente que, por causa de lo que hace ese descendiente en la cruz del Calvario, las familias serían benditas y las naciones también. Porque de ese descendiente es Cristo el que muere en la cruz, pero también el que resucita y también el que es coronado, entronizado y reina con poder en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo trono, sobre todo lo que sea autoridad. Él es la máxima autoridad, porque a Él se le ha dado esa máxima autoridad. Y va a venir. Y con la autoridad que tiene, va a establecer un reino justo. Ese reino del Mesías es el que viene al final, cuando en el capítulo 14 de Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio del reino, ¿de qué habla? Bueno, de un reino que tiene un rey. Y ese rey no es un rey gentil. Ese rey es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo de David. Es el Mesías de Israel.
y como Mesías de Israel viene a restaurar a Israel y a poner a Israel en la posición que Dios siempre quiso que tuviera. Una posición de privilegio como cabeza de naciones. En Israel se va a cumplir el deseo de Dios de que ellos sean los sacerdotes suyos, aquellos que sean los mediadores entre Dios y las naciones. Sabemos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero ya en el reino milenial, hablando de Israel como nación y hablando de naciones que están en su estado natural, pues es necesario que una nación como Israel en su estado natural también, en el conocimiento que Dios les va a permitir tener, ellos puedan ser los sacerdotes de las naciones. Entonces las naciones vendrán a adorar al Señor, vendrán a adorar al Rey. Pero como están en un estado natural y no en el estado espiritual en el que se encuentra la iglesia, ellos no pueden ver las cosas en el espíritu. Ellos no pueden ver el reino de Dios. Como Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y enseguida dice, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús está hablando de otro reino. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Jesús está hablando de un reino que es celestial. Pero ese reino celestial se va a acercar. Como lo decía el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo hizo para acercarse? Bueno, se acercó por medio de aquel que es el Hijo de Dios, el que se encontraba en los cielos, al hacerse hombre, pudo presentar en su humanidad el reino de los cielos. Pudo presentar a aquel que es el Rey de los cielos, al Padre. Porque Él vino a representar al Padre. Y fue un buen representante del Padre. Y como representante del Padre no vino a presentarse Él, sino que vino a presentar a aquel que le había enviado. ¿Para qué? Para dar a conocer a los hombres quién es el Creador, quién es el Padre, a quién se le debe la adoración por haber sido el Creador. Entonces Jesús tiene una tremenda responsabilidad y fue fiel. Fue fiel. Mantuvo su voluntad a raya y no se hizo nada de lo que él quisiera hacer en su voluntad, sino que se hizo la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Y lo último que Jesús, en su lucha, porque era hombre, y como hombre, luchaba contra la tentación, pero sin pecar. Lo último, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, que yo no beba de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Jesús aceptó la voluntad de Dios por encima de su voluntad y aceptó tomar la copa. Esa copa era la copa de la muerte. Sabía que al tomarla, él iba a entregar su vida por la causa del Padre. ¿Cuál era la causa del Padre? Que Él muriera por los hombres. O sea que Jesús fue enviado por el Padre. Y Jesús representó al Padre hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Porque no había otra forma, no existía otra manera por medio de la cual Dios pudiera salvar al hombre que se encontraba bajo la cautividad del pecado, bajo la cautividad de Satanás.
Entonces Jesús en la cruz, muriendo en su humanidad, en la cual se encontraba el hombre, porque Él no solamente representa a Dios, sino que también representa al hombre. Él tiene que ser un buen representante de Dios, como un buen representante del hombre delante de Dios. O sea, debe ser un hombre santo. Y no solo eso, sino el hombre que al representar a su padre Adán, está dispuesto a cumplir la sentencia que fue determinada sobre su padre el día que él pecó. ¿Cuál? La muerte. Y entonces él fue fiel. Él fue fiel. Fiel representante de su padre Adán, pero también fiel representante de su Padre Dios. ¿Quién fue el que lo envió? No fue Adán quien lo envió, fue el Padre el que lo envió. Entonces, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿que crea en quién? En el Hijo, en lo que el Hijo hizo por Él. ¿Qué hizo? Murió por Él. Entonces todo aquel que reconoce y acepta esas buenas nuevas, esa gracia de Dios que es en Cristo, y por medio de la fe cree, porque la fe es no solamente el creer en lo que Dios dice, sino obedecer lo que Dios manda. La fe no es pasiva, la fe es bastante activa. La fe sin obras es muerta. No podemos decir que el hombre cree simplemente porque acepta, pero no está dispuesto a obedecer conforme al mandamiento. Porque la fe implica creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios y aceptamos que Dios no es mentiroso y que su palabra es fiel y verdadera, entonces en esa fe, en esa aceptación, la cual guardamos en el corazón para vivir conforme a lo que Dios dice, esa es la fe que salva. Porque como Jesús vino a representar a Dios, lo que Jesús habló provenía de Dios. Jesús no vino a hablar de su padre Adán, no vino a dar la palabra de su padre pecador. Jesús vino a dar la palabra de su Padre santo y justo y verdadero. Entonces, eso es muy, muy importante. Muy importante que conozcamos al Hijo de Dios. Muy importante que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque en esa unidad de la fe es en la que vamos a tener una verdadera comunión. Porque la comunión es ¿con quién? La comunión no es con el hombre. La comunión primeramente es con Dios y con su Hijo, a quien Él envió, en representación de Él. Entonces, para nosotros, la comunión principal es con el Hijo, porque el Hijo se hizo visible. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús lo ha dado a conocer. Jesús dio a conocer a Dios. Entonces todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre. Todo aquel que conoce al Hijo, conoce al Padre. Todo aquel que está decidido a hacer la voluntad del Hijo, está haciendo la voluntad del Padre. Y el hacer la voluntad del Hijo es lo que nos lleva a la salvación. Es la fe. Entonces Jesús tuvo fe, confiando en Dios, y por eso no hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre, porque Él sabía que el Padre era fiel, que la palabra del Padre es perfecta, no puede fallar. Jesús sabía por la palabra.
porque vivió por medio de la palabra, que Él habría de resucitar, que su alma no quedaría en el Seol. O sea que Jesús fue con firmeza a la entrega de su vida por causa del Padre para salvar a la humanidad, pero también sabiendo que Él no quedaría en el Seol, que su alma no quedaría en el Seol, sino que el Padre lo resucitaría. Y Él regresaría entonces en un cuerpo de gloria, ya no en el cuerpo que murió, cuerpo natural, el cuerpo adámico, sino que ahora este es un cuerpo de resurrección que ya no tiene el cuerpo de pecado, ya no puede ser tentado, porque nosotros somos tentados en todo, así como Jesús fue tentado en todo, y es por medio del cuerpo que tenemos. Ese cuerpo lo heredamos de Adán, ¿sí? Y en esa herencia heredamos también la condición pecaminosa que existe en el cuerpo. Por eso Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día para poderle seguir. O sea que Jesús nos está dando una clave para poderle seguir, porque Él ahora está en resurrección. Nosotros debemos negar toda la condición caída adámica, natural, a fin de hacer la voluntad de Cristo. Esa fue la forma como el Señor Jesús vivió. Él se negó a todo, Él se negó a su voluntad, Él se negó a sus planes, a sus deseos, porque claro, como hombre tenía deseos. Y el hombre no desea perder la vida, no desea perder la vida, desea conservarla. Pero la voluntad de Dios era que entregara su vida. O sea que vemos que tanto amó Dios al mundo, que fue capaz de entregar a su unigénito para salvar al hombre. Entonces, ¿quién puede negarse a una salvación tan grande? No debiera haber nadie, no debiera. Sin embargo, hay muchos que niegan esta salvación. Hay muchos que por estar viendo lo terrenal, por estar viendo las riquezas terrenales que son temporales y muy, muy temporales, porque pueden durar un suspiro. Yo no sé si dentro de una hora estoy vivo. Puedo tener las riquezas del mundo entero, pero ¿cómo habré de conservarlas? ¿Qué garantía tengo de conservar mi vida, que es la que me permite estar atado a las riquezas terrenales? Después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Me llevaré las riquezas terrenales como pensaban los faraones egipcios, que eran enterrados con sus riquezas, para que esas riquezas ellos las tomaran para la vida después de la muerte? Pero después de 4000 años han encontrado esas tumbas y esas riquezas están allí. Y ellos en los sarcófagos están momificados. O sea, están muertos. No hay evidencia de que hayan resucitado. No hay evidencia de que esas riquezas se hayan movido de allí y se las hayan llevado. ¿De qué sirve ganar el mundo? Si con ese esfuerzo y con ese propósito y con ese, despropósito, se pierde el alma. Entonces, ¿qué puede dar el hombre por su alma? ¿Habrá algún dinero? ¿Habrá algo que el hombre pueda dar por su alma? Absolutamente nada. O sea que Jesús vino a enseñar este evangelio del reino, a mostrar otro reino, a mostrar una dimensión superior a la que existe aquí, que es terrenal, caída. El resultado de la caída adámica es el estado en el que el hombre vive hoy.
y por eso muere, por eso no se puede llevar sus riquezas. Entonces debemos atesorar otra clase de riquezas, que esas sí no son perecederas, son eternas y provienen de Cristo, de aquel que representó a la humanidad bien, pero también representó al Padre Dios bien. Entonces, Cristo es especialísimo entre todos los seres, porque es 100% Dios, como hijo de Dios, no pierde su naturaleza, y como hijo del hombre, 100% sin perder su naturaleza después de la resurrección. Entonces, en su resurrección, Él no dejó de ser hombre. En su encarnación, Él no dejó de ser Dios. Y en esa condición, el Señor Jesús representa al hombre para llevar al hombre a donde está Dios. Como hombre se conecta con el hombre y como Dios se conecta con Dios. Entonces no existe un mediador mejor que el Señor Jesús. No existe. Es más, no existe un mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador. Él es el puente que une al hombre con Dios. Para poder llegar a Dios, tiene que ser a través de el Hijo de Dios. Y para poder llegar al hombre, tiene que ser a través del Hijo del hombre. Él, como Hijo del hombre. De modo que cuando el pecador oye el Evangelio y nace de nuevo, y su espíritu que se encuentra muerto en delitos y pecados, renace. La palabra que usa las escrituras es regenera, regenerado, o nuevo nacimiento. Como decía Jesús, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Necesario. Si no nacemos del Espíritu, ¿cómo vamos a poder ver lo que es espiritual? Seguiremos siendo carne, en estado natural. Y el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Solo lo espiritual que ha nacido del Espíritu puede entenderlas. Entonces, el Señor nos dio a los que creemos en Jesucristo, a los que creemos en la obra que Él hizo en la cruz y ponemos confianza plena en que Él sí nos perdonó, Dios entonces sella ese perdón por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el sello o garantía o arras de que la salvación fue hecha, de que la redención se obtuvo, de que la justificación Dios la estableció en el hombre que cree. Entonces el que cree es reconciliado, es justificado y finalmente va a ser, pero también es santificado, su alma debe ser santificada y finalmente glorificado. Eso habla ya del cuerpo. Habla del cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo venga en su trono de gloria, Él va a recoger a los que son suyos después de que se haya pasado la gran tribulación. La iglesia no se va antes de la gran tribulación. La iglesia tiene que estar aquí, porque la iglesia va a participar. La iglesia tiene un rol muy importante en la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio a las naciones.
La iglesia gentil tiene un rol muy importante de predicar el evangelio en Israel. Porque a ellos, ¿quién les va a predicar? ¿Quiénes son los que hoy en día conocen a Jesús? Los gentiles. ¿Quiénes son los que no lo conocen? Los judíos. Entonces, ¿quién le va a predicar a los judíos si los judíos no lo conocen? No conocen el evangelio, no aceptan a Jesús. Serán los gentiles. Entonces, tenemos algo de parte de Dios, una comisión de parte de Dios, que obliga o nos obliga a llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la madurez, a la plenitud de Cristo. Porque solamente aquellos que han llegado a la plenitud de Cristo y comprenden al Hijo de Dios, están dispuestos a hacer lo mismo que el Hijo de Dios hizo. ¿Qué hizo? No estimó en ser igual a Dios, mas tomó la semejanza de un siervo. Se encarnó en un hombre. Y no vino como un hombre rey, sino vino como un hombre siervo a servir al hombre. Y un servicio que es el más bajo de todos, a morir por el hombre. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, por esa humillación que es hasta las partes más bajas de la tierra, porque hasta allá fue Él. Desde allí fue levantado y fue ascendido, elevado a las partes más altas del cielo, donde está el trono del Padre. Porque el trono del Padre está en la parte más alta de todos los cielos. Allá está el trono. Nunca hemos visto el trono de un rey en la parte de abajo. Siempre vemos al rey en la parte de arriba para que todo el mundo lo observe y tema, reconozca que Él es el rey. Entonces, así mismo como es en la tierra, también es en los cielos. Porque la tierra es como un tipo y sombra de lo que es lo espiritual. Entonces, en las partes más altas, en el lugar más alto, allá donde está el trono de Dios, allí fue entronado Jesucristo. Él se sentó en el trono del Padre y promete al vencedor, dice, el vencedor se sentará en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Es muy tremendo, es muy tremendo. Pero, ¿sobre qué se debe vencer para poder recibir una entronación? Sobre la tentación del diablo. ¿Cuál es la tentación del diablo? Te daré los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. Entonces el diablo nos tienta con lo terrenal, nos tienta con lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos codiciar. También nos tienta con la vanagloria de la vida, porque queremos ser mejores, más grandes, reconocidos, ser famosos. Queremos ser famosos. Pero Jesús no vino a ser famoso. Si hubiera querido venir a eso, de verdad que lo hubieran exaltado. Porque tenía todo para ser famoso. Sin embargo, lo mataron. Y no abrió su boca. Y no se defendió diciendo que era el Hijo de Dios. Que cómo podían matar al Hijo de Dios. Que cómo podían matar al Mesías. Que cómo podían matar al Hijo de David, al Rey. No, no abrió su boca. Y eso nos enseña. Jesús nos enseña con su ejemplo cómo debe ser nuestra vida delante de Dios principalmente y delante de los hombres. Porque el que verdaderamente cree
entiende que el reino no es ahora. No es ahora. El reino viene, pero cuando el rey venga. El evangelio del reino habla de algo que es futuro, no es algo que es ahora. Ahora debemos perseverar en aquellas cosas en las que la iglesia comenzó a perseverar al comienzo, al principio. ¿Y por qué hacía ello? ¿Por qué la iglesia perseveraba? Porque los apóstoles enseñaron. Los apóstoles enseñaron lo que Jesús les enseñó. Ellos no enseñaron tampoco de ellos mismos. Ellos eran los representantes de Cristo. Y como representantes de Cristo no venían a representarse a ellos mismos ni a decir cosas de ellos, las cosas que les parecían, no. Y eran 12. No era uno, no eran dos, eran 12. Y los 12 estaban de acuerdo. Bien difícil es poner de acuerdo a 2 personas. Bastante más poner de acuerdo a 12 personas que quedaron plenamente convencidos de que Jesús es el centro, de que hay que seguir a Jesús, de que la palabra de Jesús es la que hay que oír y obedecer. Entonces ellos fueron fieles también, representantes de Cristo. ¿No ve que después Él los comisiona? Y les dice que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan a las naciones, prediquen el Evangelio y los que crean, entonces hagan de ellos discípulos, enseñándoles a guardar las cosas que yo les he mandado. Entonces la iglesia al principio lo que hacía era lo que se le había enseñado a hacer y perseveraba. Y en esas perseverancias es en las que hay que estar, porque eso es lo que la iglesia del primer tiempo, en su ejemplo como iglesia, nos da a nosotros gentiles que debemos hacer. Porque la iglesia de Jerusalén se constituye en un modelo. Porque es la iglesia que fue, primero que todo, ungida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió con poder. Y ellos fueron los primeros testigos de Cristo. No solamente los apóstoles, la iglesia. La iglesia. La iglesia dio testimonio. Un testimonio fiel y verdadero. Que nos sirve para el tiempo de ahora, tiempo presente, como ejemplo para imitar. De modo que si nosotros no estamos haciendo lo que ellos hacían, estamos en desorden. Alguien nos enseñó lo que no es. Mirad que nadie os engañe. Es la advertencia de Jesús. Porque iba a haber engaño. El mismo apóstol Pablo. Hijitos, temo que así como la mujer fue engañada por la serpiente, ustedes también sean engañados por la serpiente, o sea, por Satanás, porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, ¿cómo puede uno saber si es o no es? Si está vestido como ángel de luz. Entonces, los falsos apóstoles que llegaban estaban vestidos como de la verdad. Porque la luz de qué habla? La luz habla de verdad. Pero esa era una luz falsa. Eran falsos apóstoles. Eran enviados de Satanás para perturbar, para penetrar, para infiltrarse y causar el daño a la iglesia, trayendo doctrinas de demonios, las cuales penetraron y causaron un daño.
muy fuerte, no digo letal, porque la iglesia no murió. Siempre la historia registra remanentes, o sea, grupos muy pequeños de personas que en medio de la degradación son fieles a Dios. Y por causa de esos remanentes, el río de Dios siempre corrió y se mantuvo corriendo paralelo a otro río, que es el río de Satanás. Recuerde que en Apocalipsis 12 dice que él suelta un río. ¿Y ese río habla de qué? Habla de doctrinas, habla de falsedad, de error, blasfemias. Jesús dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces hay una sinagoga que es de Satanás, que corre en paralelo con el río de Dios. Y el río de Dios está conformado por el remanente, aquellos fieles que en medio de la degradación se mantienen perfectamente fieles al Señor. Y ese río que ha corrido desde el principio, ahora también está. Y en ese río hay vida, no hay muerte. Hemos visto ríos, ¿verdad? Un río cristalino, en un río cristalino hay vida, hay peces. Pero en un río donde vacían toda la porquería, hay muerte. Es un río cochino, sucio. No provoca ni bañarse. Pero en un río limpio y fresco, provoca bañarse. Así es la palabra. La palabra es comparada con el agua limpia, cristalina, pura, de la cual se puede beber y va a traer vida. Pero si bebes de un agua contaminada, te vas a morir. Entonces no se puede tomar la palabra adulterada, no se puede beber de ese río, de esas doctrinas de la serpiente, del dragón, de aquellos que tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón, porque así es el falso profeta. Dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Tiene apariencia de cristiano, pero habla como Satanás. Porque en el tiempo previo a la venida del anticristo, eso es lo que va a comenzar. Bueno, desde ya, preparando el terreno para el anticristo. Y preparar el terreno para el anticristo es otro evangelio, que no es el evangelio que nos muestra el cielo, sino que nos muestra lo terrenal. Es para los que quieren complacer la carne, los que quieren continuar con esa vida de riquezas terrenales, pero a cambio de las riquezas celestiales, como sucede con la iglesia de la Odisea. Porque en la iglesia de la Odisea el Señor les dice que ellos no son ni fríos ni calientes, sino tibios, y por eso el Señor los va a vomitar de su boca. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen que son ricos y que se han enriquecido. O sea, ellos son los que se han enriquecido. No es Cristo el que los ha enriquecido, sino ellos son los que han buscado las riquezas y las han obtenido con su esfuerzo, con su capacidad. Y por eso dicen que no tienen ninguna necesidad. O sea, están poniendo sus ojos en el sustento diario, en la riqueza natural. El que pueda tener, acumular, guardar. Entonces hagámonos ricos para poder acumular y en esa acumulación tener confianza de que el día de mañana no voy a tener problema, porque he acumulado. Pero en eso entonces lo que estamos es negando que la provisión proviene de Dios, que la provisión proviene de Cristo. Y por eso Cristo
a sus discípulos que tenían esa preocupación, que es una preocupación natural, les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, para que aquellas cosas que son naturales por carne, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos abrigo y otras cosas, ¿de dónde van a venir? Pues Dios las va a proveer. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando escogemos primero lo de Dios, creyéndole a Dios, Dios suple. Porque es que es lo que dice Jesús. Si Jesús lo dice es porque Dios lo dice. Digo, Dios el Padre. Y el Padre lo que quiere es protegernos, lo que quiere es que estemos llenos de Él y no llenos de la mentira de la serpiente, del engaño. Porque la iglesia fue engañada. Entonces, al ser engañada, la iglesia comenzó a hacer otras cosas más de índole natural, carnal, que las cosas que son para Dios. Porque la iglesia está para adorar a Dios principalmente. La iglesia no está para los asuntos terrenales, aunque también, pero principalmente para servir a Dios. Porque así lo dice Jesús, o así lo dice Apocalipsis. Dice así: Juan a las 7 iglesias, nos está hablando a nosotros, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, voy a subrayar esto, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, esto fue lo que hizo en la cruz, y por la sangre al lavarnos de los pecados, porque al ser lavado de los pecados, Dios me da el Espíritu para que con el Espíritu yo pueda hacer algo que antes no podía hacer. ¿Y qué es lo que ahora puedo hacer? Aquí está dicho. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Hay una prioridad. Y esa prioridad es Cristo. Para la iglesia es Cristo. Porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Si queremos ir al Padre, tenemos que ir a través de Cristo. No podemos ir al Padre brincándonos al Hijo. No podemos. Necesitamos del Hijo para ir al Padre. Entonces vamos a dejar allí por hoy. Agradezco el que me hayan acompañado y les deseo gracia y paz, hermanos, y que la palabra que el Señor ha provisto para la iglesia y para mí en persona, pues yo el primero, nos pueda afectar, podamos recibir en el Espíritu primeramente, la podamos guardar en el Espíritu y permitir que Dios, que es el que da el crecimiento, surja para un fruto abundante, fruto de justicia, el fruto del Espíritu Santo. Todas las palabras que Dios nos da van a producir el fruto de justicia. Estamos comiendo del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, por medio de la palabra, comemos de Cristo, y al comer de Cristo recibimos la vida eterna. Una vida eterna que afecta no solamente nuestro espíritu, sino que afecta nuestra alma
y finalmente va a afectar nuestros cuerpos. De hecho, vivifica los cuerpos mortales. Entonces, Dios tiene el poder, y ese poder está en la palabra que obra en aquel que la recibe con fe. Y al recibirla con fe, la pone en práctica. Que así sea, ese es mi deseo, que aquellos que reciban la palabra, esta palabra produzca en ellos un querer, acompañado de un hacer, porque ese es el Evangelio. El Evangelio del reino tiene el poder de transformar la vida de un hombre, llevarla de las tinieblas a la luz admirable, llevarlas del reino de Satanás al reino de Cristo, llevarlo de la mentira a la verdad, llevarlo de la injusticia a la justicia, llevarlo del pecado a la piedad, a la vida piadosa, a la santidad. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente, tanto en el alma como en el cuerpo. Sí, como dice el apóstol, que seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Entonces, la prosperidad de nuestra alma por medio de la palabra va a permitir que todas las cosas nos vengan como añadidura. El reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.